Hola a todos y gracias por acompañarnos en la reunión de hoy. Estamos estudiando los días miércoles el libro de Eclesiastés para ir aprendiendo de un hombre sabio quien lo escribió. Este libro lo escribió el rey Salomón poco antes de su muerte. En él detalla mucho de lo que él ha notado, tanto de cómo vivían los demás, como también él mismo en su vida personal. Y vamos a ver qué cosas podemos aprender de él. Hoy vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 13. Así va a ser un texto un poquito más largo hoy. Desde el versículo 12 del capítulo 1 leemos. Eclesiastés 1, 12. Dice así, Eclesiastés 1, versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo, luego, todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría, y los desvaríos, y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Quiero que noten algo que repite Salomón en este pasaje que leímos. En el capítulo 1, el versículo 13, él nos habla que se entregó para buscar sabiduría. En el versículo 16 nos dice que creció en sabiduría más que cualquier otro. En el versículo 17 nos dice que se dedicó a conocer sabiduría. Después en el capítulo 2, versículo 3 nos dice que él propuso en su corazón, entre otras cosas, que su corazón anduviese en sabiduría. Y luego esto nos habla de cómo engrandeció sus bienes, cómo aumentó en todas estas cosas. Y en el versículo 9 nos dice que conservó su sabiduría. Y al llegar al versículo 12 y 13, es como que hace una pausa para reflexionar
Y él dice lo siguiente, leamos de vuelta, versículos 12 y 13 del capítulo 2. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. A través de todo el libro de Eclesiastés se habla mucho en cuanto a la sabiduría. Y es interesante este tema por cuánto se repite. Algo que me solía enseñar repetidamente mi pastor es que todo lo que la Biblia dice es importante. Pero si vemos que hay algo que se repite, que tenemos que prestar mucha atención porque es muy importante. Y es por eso que hoy quiero que hablemos en cuanto a la sabiduría. En Eclesiastés 2:13 nos dice que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Pero, ¿cómo puedo identificar qué es la sabiduría? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Pues esta sabiduría del que nos habla Salomón es una sabiduría que viene de Dios. Podemos recordar la historia que contamos la semana pasada de Salomón. Dios le había preguntado a él qué era lo que él más quería. Y Salomón no pidió ni riquezas, ni fama, ni salud, ni nada así. Él pidió sabiduría para saber cómo guiar al pueblo de Dios. Y vemos que Dios le otorgó su petición y también le dio estas otras cosas que él no pidió. Entonces, volviendo a esta pregunta, ¿cuál es la verdadera sabiduría? La respuesta es aquella que viene de Dios. Sin perder Eclesiastés, vayamos al libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 13 al 17. Dice así, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo que vemos acá es que nos muestra bien cuál es la sabiduría que viene de Dios y cuál es la terrenal o diabólica. La que no viene de Dios es aquella que trae celos amargos y contención en el corazón. Para dar un ejemplo, uno que se está esforzando para avanzar en esta vida, quizás ve a otra persona que no se está esforzando en la vida y le va mejor a él que a ti. Y al tratar de racionalizarlo con la sabiduría humana, quizás empiezas a quejarte por la injusticia, porque sinceramente, al ojo humano, tú eres quien merece ir avanzando, no aquel. Y es así que podemos llegar a tener celos de otros, y no solo cualquier celo, sino un celo amargo, como dice acá. Y también contención en el corazón. Y acá volvemos a lo que hablamos el domingo en cuanto a las quejas que uno lleva por dentro. Y sí, pero pastor, yo me estoy esforzando, estoy haciendo las cosas bien, y aún así no puedo. Y sí, te entiendo. Lo que solía decir mi pastor ante situaciones así es, la vida no es justa. Ahora, Dios tiene algún plan. Aun cuando nos pasan cosas inesperadas, es porque yo no lo esperaba, no es porque Dios no lo esperaba. Él ya sabe lo que vamos a pasar, y la Biblia dice que Él nos cuida, nos ama, nos ayuda, y nos dará de su gracia para que podamos seguir avanzando un día a la vez. Y todo esto si nosotros estamos en obediencia a su palabra. Y también nos dice en Santiago que donde hay sabiduría terrenal, hay perturbación y toda obra perversa. Y sí, porque en este mundo lo que uno busca es lo que le conviene a uno. Aun si tengo que pisotear a otra persona para llegar a lo que yo quiero, o tirarlo abajo del tren para que yo pueda avanzar,
Hay gente que está muy dispuesta a hacerlo con tal de estar bien él o ella y llegar a ese destino que ellos quieren. Están dispuestos a pagar un precio alto cuando uno trata de forzar las cosas y tratar de hacer la vida sin Dios. Y al final, todo esto termina siendo una vida vacía. ¿Por qué? Porque la gente cree que se necesita dinero para ser feliz en la vida. Pero hay mucha gente que tiene mucho dinero y se han comprado de todo y siguen igual, sin encontrar la felicidad que pensaron que hallarían. Quizás sí hallaron una vida cómoda, pero no una vida feliz. Pero la felicidad y gozo en la vida, solo lo puede dar Dios. Con Dios, aun si no tengo nada, puedo ser feliz y puedo tener gozo. Entonces, en este texto podemos ver la sabiduría terrenal y también vemos la sabiduría de Dios, que es primeramente pura. Ahí en el versículo 17 nos dice, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y qué lindo sería poder vivir una vida así, con esta paz, esta amabilidad, esta benignidad, misericordia. Y si lo pensamos, ¿cómo puedo tener estas características en mi propia vida? Según la Biblia, es buscando tener la sabiduría de Dios, no la humana o la terrenal, la cual también se considera diabólica. Sería lindo poder vivir en una ciudad donde toda la población se preocupa el uno por el otro, donde tu vecino, si ve que tu pasto creció, te lo corta. Donde otro, si ve que no arranca tu vehículo cuando debes salir a trabajar, te da las llaves de la suya y te dice, toma, llévate la mía, yo me encargo de llamar a un mecánico. Parece algo que jamás va a pasar acá en este mundo, pero sería muy bueno poder vivir en un lugar así, donde hay paz, donde no hay robos, porque nadie está buscando quitar ni dañar a otra persona, nadie es así de egoísta, todos están queriendo ayudarse mutuamente. Estaría bueno si fuéramos así de sabios como ciudadanos. Pero, para eso, debemos dejar de lado la sabiduría humana, la terrenal, y llenarnos de la sabiduría de Dios. Aún en el libro de Hechos, entre los cristianos, cada uno se ayudaba mutuamente el uno al otro, inclusive vendían sus propiedades para así cuidar el uno al otro, para que a ninguna persona le faltara nada. Pero hoy consideramos que hemos avanzado, entre comillas. Y con la sabiduría humana sí, porque vemos más cosas, hay más chiches, hemos avanzado en la tecnología, pero todavía siguen los celos, los robos, las contiendas, las injusticias, las mentiras, las jactancias, todas estas cosas. Y yo pregunto, ¿por qué no volvernos a la sabiduría de Dios? Porque al fin y al cabo, Él tiene un mejor plan. Y es más, acá en Santiago capítulo 3, fíjense lo que dice el versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Después de decir en el versículo 17 que la sabiduría de Dios da buenos frutos, en el versículo 18 nos dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y qué lindo sería poder sembrar paz para luego poder cosecharlo en este mundo. Pero todo esto comienza con nosotros, con tomar la decisión de buscar la sabiduría de Dios, no la terrenal. Volvamos al libro de Eclesiastés capítulo 2. Quiero que notemos lo que nos dice el versículo 26. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 nos dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nos dice ahí, ni bien empieza el versículo, que Dios le da sabiduría al que le agrada. Y con eso en mente, quiero preguntar, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos agradarle? Con esto en mente, quiero que veamos unos cuantos versículos ahora que nos muestran cómo nosotros podemos agradar a Dios. Vamos a comenzar en el libro de Romanos, capítulo 8. Vayamos allá. Romanos capítulo 8.
En Romanos 8 vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Romanos 8, versículo 6 dice: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En todo este capítulo nos habla mucho de estas dos cosas, el vivir según el Espíritu y el vivir según la carne. Y nos contrasta ambos puntos y nos aclara acá, sin dejar lugar a duda, que vivir según la carne significa que no vamos a poder agradar a Dios. O sea, si queremos agradar a Dios, debemos andar según el Espíritu Santo nos guíe. Saltemos a Romanos capítulo 12 ahora. Vamos a leer los primeros dos versículos. Romanos 12. Dice así, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá vemos que la forma de agradar a Dios es que nos presentemos cada uno a Dios para vivir para Él, dejando atrás el mundo, porque no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos dejarlo atrás para renovar nuestras mentes, nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad de Dios. O sea, dejo atrás mi forma de pensar porque claramente el entendimiento humano no va a entender la mente y las razones de Dios. Entonces dejo todo eso atrás, lo que me enseña el mundo, para aprender y llenarme de lo que Dios me dice. Y así me esfuerzo a vivir una vida totalmente entregada a Él. Vayamos a otro pasaje, saltemos al capítulo 14 ahora, Romanos 14. Acá vamos a ir salteando algunos versículos. Romanos 14, vamos a empezar versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Saltemos ahora al versículo 15, leemos desde el 15 al 21. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Este pasaje es interesante porque al leerlo me doy cuenta de lo que Dios quiere de mí, que es reflejar su amor en este mundo. Y aun si algo para mí está bien, pero para mi hermano en Cristo tal cosa es pecado, entonces no debo hacerlo con esa actitud de ver qué me va a decir fulano. A ver, no. ¿Por qué? Porque si sé que es algo que le ofende, yo debo cuidarme para no ser de tropiezo a aquel. Es por eso que nos dice el versículo 19 que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Y en el versículo 18 nos dice que el que en esto sirve a Cristo, o sea, en el hecho de reflejar amor, el hecho de estar sirviendo a Dios con un corazón sincero y aún buscando tratar a la gente alrededor mío con amor, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios?
Bueno, sean obedientes a Él, sean considerados también de cómo tus acciones, tus palabras, tus decisiones pueden afectar a aquellos que te rodean. Vivan una vida que glorifica a Dios y refleja su amor. Punto. Nuestro enfoque debe ser la paz y mutua edificación. Y sigamos, porque hay muchos textos más que nos hablan de cómo agradar a Dios. Obvio no vamos a tocarlos todos, pero vamos a ver algunos más. Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 vamos a empezar los primeros 2 versículos y después saltamos versículos 7 hasta el 17. Efesios 5, versículo 1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Saltemos al versículo 7. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este capítulo habla mucho de cómo vive el que es hijo de Dios y el que no. Los que se consideran cristianos deben vivir como hijos de Dios, o sea, tener como testimonio de sí mismo que vive una vida de un hijo o hija de Dios. Y nos dice que debemos comprobar qué es agradable a Dios. Eso lo vemos en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y quiero preguntar, ¿cómo se comprueba algo? Bueno, se pone a prueba para analizarlo. Si quieres ver si algo es aprobado o no por Dios, podemos ir a la Biblia para observar ejemplos de otras personas, para aprender de sus errores y sus pecados. Podemos también aprender de lo bueno que otros hicieron. Hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos estudiar y analizar para ver qué opina Dios del asunto. Y otra vez, saca tu sabiduría humana para observar qué es lo que Dios piensa al respecto, sea que tú estés de acuerdo o no en lo personal. Siempre hay quienes quieren seguir practicando ciertas cosas en su vida porque dicen que esa enseñanza no se encuentra en la Biblia o no es clara, como por ejemplo el hecho de tomar bebidas alcohólicas, por más que solo sea un poquito. Deja de lado tus razonamientos, tus excusas, tus pensar y busca qué dice Dios y obedécelo a Él ante todo lo que digan tus amigos, ante lo que sea que te diga tu familia. ¿Qué dice Dios? Comprueba qué es agradable a Dios. Vayamos al libro de Colosenses ahora, capítulo 1. En Colosenses 1 vamos a leer versículo 9 al 11. Colosenses 1:9 dice: Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Lo que vemos es que Pablo dice en este pasaje que él oraba por los cristianos en Colosas, que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia, para que ellos pudieran agradarle a Dios en todo y llevar fruto.
Y es esto lo que acabamos de ver en el libro de Efesios. Pero ahora Pablo está tocando el mismo asunto con otro grupo de cristianos, que ellos sean también llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que vamos a conocer la voluntad de Dios? Pues leyendo su palabra. Es en la Biblia que yo puedo ver qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios pide de mí y qué es lo que Dios quiere de mí. Leámosla, estudiémosla, meditemos en ella. No van a escuchar una voz que le dicta al oído qué deben hacer y qué no. Es más, la Biblia nos habla que por más que un ángel mismo aparezca para decirnos qué hacer, si aquello que nos dicta es algo diferente a lo que nos dice la Biblia, nos dice en Gálatas que sea anatema, déjelo de lado, descártenlo, no lo escuchen. ¿Y por qué? Porque debo obedecer a Dios y ya tenemos escrita lo que Él desea de cada uno de nosotros. Estudien la Biblia. Vayamos a otro texto, 1 Tesalonicenses capítulo 4. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, leamos el versículo 1 al 3 y después saltamos al versículo 7. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 dice: Por lo cual, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que lo que vemos en este pasaje es que Pablo les resalta a este grupo de que ya les dieron instrucciones de cómo seguir en la vida cristiana. Otra vez, ya nosotros tenemos las instrucciones de Dios en nuestras manos, si es que usted dispone de una Biblia en su mano ahora mismo. Ya tenemos ahí lo que Dios pide de nosotros. Y es ahí que aprendemos que para agradar a Dios, debo ser obediente a Él. Y es así que la lista sigue con muchos pasajes que nos hablan de cómo podemos agradar a Dios. Vez tras vez vemos en la Biblia que la forma de agradar a Dios es ser obediente a lo que Él pide de nosotros. Y es en cada área de la vida, tanto en el ambiente de trabajo, al sujetarme a mis jefes, como en casa, si uno es joven, el obedecer a tu mamá y tu papá. Dios nos pide sujetarnos a nuestra autoridad, así como nos sujetamos a Cristo. Debo obedecer todo lo que Dios me manda hacer. Esta es la forma de vivir una vida agradable a Dios. Es más, en la Biblia vemos que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me dicen que ustedes aman a Dios, pero no le están obedeciendo en todo lo que Él pide, entonces eso es algo que estás diciendo con la boca nomás para afuera, pero desde la boca para adentro no es verdad en tu vida que amas a Dios. Y es así de claro lo que Dios quiere de nosotros, que obedezcamos y que cumplamos su palabra. Y algo muy, pero muy clave, muy importante, es lo siguiente. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 vamos a leer el versículo 6. Este libro es el libro de la fe que nos habla de otros hombres y mujeres de fe, los héroes de la fe. Y en el versículo 6 nos dice algo clave. Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como mencioné antes en otra reunión, la fe no es la ausencia del miedo, es el tener un poquito más de confianza en Dios que en el miedo o el temor. Confía en Dios. En mi sabiduría humana no voy a entender todo lo que Dios me pide. No voy a entender los porqués de la vida. Pero Dios me pide fe, que siga siendo obediente y no pierda la fe. Y si yo puedo seguir así, en obediencia a Él, aun cuando no entiendo las cosas, Él promete bendecirnos
proveer lo que necesito y ayudarme en el camino. Y quiero que observen conmigo esta promesa que nos hace Dios en este siguiente pasaje. Acompáñenme a Santiago, capítulo 1. Ahí el libro que sigue de Hebreos es Santiago. Vamos al capítulo 1 y vamos a ver versículos 5 al 7. Santiago 1:5 dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si te falta tener la sabiduría de Dios, pídeselo. Ninguno de nosotros tenemos la sabiduría que obtuvo Salomón de Dios. Así que todos nosotros que estamos escuchando este mensaje podemos crecer en esta área. Pero solo hay que pedírselo a Dios y pedirlo con fe. Y al final del versículo 5 nos dice: y le será dada. Y no hace falta que lo busquen, pero en Eclesiastés capítulo 2 nos dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Dios quiere darte mucho más que sabiduría. Hasta acá vemos que se incluye gozo, pero solo se lo dará a aquel que le agrada. Entonces te pregunto hoy, ¿cómo estás con Dios? Si estás lejos, vuélvete a Él. Si te has apartado de Él, no hay mejor momento que la hora para decidirte a arreglar este asunto personal entre tú y Él. Dios te ama, Él quiere bendecirte y quiere ayudarte en esta vida porque Él tiene muchos planes para ti. Pero Dios solo va a cumplir con su parte si tú cumples con la tuya. Vamos a orar. Padre, te doy gracias nuevamente por poder compartir tu palabra en esta oportunidad. Gracias porque en la Biblia vemos que es clara en mostrarnos lo que tú deseas de nosotros. Te doy gracias porque aun cuando no podemos ver tu mano obrando en nuestra vida y cuando parece que no estás presente, tú sí sigues estando ahí a nuestro lado. Yo sé que me falta mucho, pero mucho que aprender de ti. Y necesito de tu sabiduría para saber cómo guiar a la iglesia de Comodoro durante este tiempo en la ausencia del pastor Merlo. Aún lo preciso, Señor, para mi propia vida, día a día. Te pido que me des de tu sabiduría, así como dice tu palabra que debo pedir. Señor, yo quiero agradarte y serte fiel. Ayúdame en esto para que yo no afloje y no mengüe. Quiero vivir para ti, para que tú puedas usarme para tu honra y gloria, y para poder también reflejar tu amor hacia aquellos que me rodean. También te pido por cada uno que está escuchando el mensaje esta noche, que tú bendigas a cada uno y que ayudes a que cada uno pueda analizar su propia vida y sentirse desafiado por ti para ser fiel y obediente. Queremos ser una iglesia que te honra en todo lo que hacemos, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella en nuestro andar diario. Ayúdanos a vivir una vida diferente a la que vive este mundo para que podamos mostrar a los demás que tú eres nuestro Dios. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer a cada uno por escuchar este mensaje de hoy y te animo a meditar en estas cosas para que puedas vivir una vida agradable al Señor. Y cualquier cosa que precisen, sea apoyo, sea oración, sea ánimo, en lo que podamos ayudarles, sería un honor poder tener parte en tu vida para que te acerques más a Dios. Contáctanos por favor por medio de las redes o la información que aparece en la pantalla. Para eso estamos acá. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.